Señores congresistas, reanudamos la sesión dando la bienvenida al señor doctor Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial. Vamos a agradecerle su presencia esta mañana acá y vamos a dejarlo en el uso de la palabra con la finalidad de que realice su exposición en torno a los proyectos de ley 3160-2018, 3316-2018 y 3374-2018 que proponen la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Se está entregando a ustedes, señores congresistas, la información que va a ayudar para el seguimiento de la exposición de nuestro invitado esta mañana. Tiene la palabra el doctor José Luis Lecaros Cornejo. Señora Presidenta, señores congresistas, en realidad mi presencia en esta sesión es para mostrar la preocupación del Poder Judicial con respecto a la inminente aprobación de la ley esta que crea la Autoridad de Control e Integridad. Pensamos en el Poder Judicial que una reforma de la Administración de Justicia de todo el sistema debe hacerse en base pues a un plan, es decir, tiene que hacerse paulatinamente, porque si no hacemos primero el plano de la casa, como parafraseando el Contralor General de la República, si no hacemos el plano de la casa, no podemos hacer pues la sala por un lado, después el comedor, etcétera, etcétera, porque nos va a salir pues un mamarracho de construcción. Primero que tenemos que hacer, trazar el rumbo y de acuerdo a eso comenzar a hacer la construcción del organismo. Existe un proyecto de ley que es el que crea la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, que está integrado por las cabezas de los poderes, de los entes encargados de administrar justicia, incluso está presidido por el Presidente de la República. Nosotros creemos que lo primero que debe aprobarse es ese proyecto de ley, para que esa Comisión de Reforma de la Administración de Justicia haga pues ya con participación de los entes interesados el plan que tiene que irse desarrollando poco a poco, dentro del cual evidentemente se hará pues una modificación del organismo de control. Bueno, pero como quiera que ya está agendado en el Pleno debatir esta ley o este proyecto de ley que crea el órgano de control, hemos tomado conocimiento que el proyecto de ley que presentó el Poder Judicial prácticamente ha sido desechado y que quedarían sobre el tapete dos proyectos, uno presentado por la Comisión de Justicia y el otro presentado por esta Comisión de Constitución. Hemos analizado los dos proyectos en sala plena el jueves pasado y hemos llegado a la conclusión de que el proyecto de la Comisión de Justicia es inaceptable para el Poder Judicial. Viola la Constitución, viola la autonomía del Poder Judicial, la independencia de los jueces, etcétera, etcétera, porque no se puede someter al Poder Judicial al control de un organismo externo. Y en una sesión anterior puse como ejemplo, en esta misma comisión, que el Congreso jamás aceptaría que la Comisión de Ética esté integrada por personas que no son congresistas. Eso sería absurdo. Exactamente lo mismo pasa con el Poder Judicial. El Poder Judicial no puede aceptar que sea controlado por gente externa al Poder Judicial, ¿no? Entonces, la sala plena, de hecho, ha desechado la posibilidad de que se pueda aprobar este proyecto de la Comisión de Justicia. El proyecto de la Comisión de Constitución que han presentado ustedes, si bien es cierto, es menos agresivo con el Poder Judicial, pero también tiene algunos pequeños aristas o pequeños puntos que la sala plena me ha encargado que venga a exponer a esta comisión, a ver si se pueden corregir o arreglar para que entre una cosa pues al pleno ya, si no perfecta, por lo menos bastante más aceptable, ¿no? Creemos que entre los dos proyectos que están en debate, el menos agresivo contra el Poder Judicial es el de esta comisión. Entonces, las objeciones que ponemos o las modificaciones que proponemos para este proyecto de ley que es de esta comisión se refieren en primer lugar en el artículo primero,
que habla de la creación de la Autoridad Nacional de Control, habría que agregar un párrafo que cuál es la finalidad de esta autoridad de control. Y la finalidad es de modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control funcional de los jueces y el personal jurisdiccional del Poder Judicial, con excepción de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República. En realidad es un agregado aclaratorio, pero que no incide mayormente en el fondo del asunto. Pero mejor es aclarar las cosas, ¿no? O sea, ¿a qué se va a dedicar este organismo de control? En el artículo 2, que modifica los artículos 102, 103, 104, 105 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto se refiere al artículo 102 de la Ley Orgánica, nosotros proponemos que se diga expresamente que el control funcional de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República se encuentra a cargo de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Simplemente para aclarar, eso está en la Constitución y está en la ley de la Junta Nacional de Justicia, pero a efecto de aclarar y evitar confusiones posteriores, mejor sería incluirlo, ¿no? En cuanto se refiere, también un agregado que diga el control funcional es previo, concurrente y posterior a través de acciones de prevención, supervisión, inspección, investigación e imposición de la sanción conforme a la ley de la carrera judicial. Como digo, son aclaraciones que no inciden mayormente en el proyecto, pero van a evitar posteriores reclamos o inconvenientes en la aplicación de la norma. En el artículo 103, que habla del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, el proyecto presentado de esta comisión dice que el periodo es de 3 años por concurso de méritos, ¿ya? Y no habla de una probable reelección o renovación de confianza. Creo que es mejor establecerlo y decir que el periodo es de 3 años, renovable o prorrogable por la Junta Nacional de Justicia por una vez, por 3 años más. ¿Por qué es esto? Porque como quiera que va a ser un abogado, digamos así, que se va a presentar a un concurso, no creo que sea muy atractivo para nadie presentarse a un concurso, a un puesto que va a durar 3 años y después a tu casa nuevamente. Entonces, por lo menos que el periodo sea pues de 6 años, si es que es un buen elemento el que es nombrado, ¿no? Luego, otro agregado que se haría es que en caso de falta grave debidamente acreditada conforme al reglamento de la ley, pues, en el artículo 103 de la ley, en caso de falta grave debidamente acreditada conforme al reglamento de la ley, puede ser removido por la Junta Nacional de Justicia mediante acuerdo adoptado por el voto conforme de los 2/3 del número legal de miembros, porque en la ley no se decía por quién era removido, quién podía destituirlo, digamos así, ¿no? Entonces se aclara que es la Junta Nacional de Justicia y se necesita pues 2/3 del número legal de sus miembros. Luego otro agregado es que una vez que el jefe de la Autoridad Nacional de Control cese en sus funciones, tiene que transcurrir 5 años a partir del día posterior a su cese para que pueda ingresar o reingresar a la carrera judicial o fiscal, ¿no? Porque no sería dable que la persona que sea nombrada termine sus funciones, digamos, 3 años más 3 años y acto seguido se presente pues para la Corte Suprema y sea nombrado a la Corte Suprema, ¿no? Porque puede haber hecho un uso o abuso del poder para conseguir ese objetivo. Entonces, 5 años en que no puede postular para ser magistrado. Luego, en el artículo 3 del proyecto se dice incorpórase a los artículos 102, de los artículos 102A, 102B, 103A, 103B, etcétera, a la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el artículo 102A, que se refiere a funciones de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, se estarían agregando 2 párrafos. Uno que dice, las medidas disciplinarias y cautelares impuestas por la Autoridad Nacional del Poder Judicial serán recurribles ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Y esto por qué?
Es una garantía de cualquier proceso, más aún sancionatorio, la doble instancia. Es una garantía constitucional. En la norma, en el proyecto que han aprobado ustedes aquí en la comisión, no se habla de la segunda instancia, se han olvidado aparentemente de la segunda instancia. El inciso H agregaría. Entonces, ¿ante quién se recurre de la medida del órgano de control? Ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y se agregaría un inciso O que se refiere a procesar y generar información a partir del contenido de las declaraciones juradas de jueces, funcionarios, servidores o empleados del Poder Judicial en coordinación con la Contraloría General de la República. Eso lo hace la OJMA actualmente. La declaración jurada de bienes e ingresos que se presenta anualmente se presentan a la OJMA, la que remite una copia a la Contraloría General de la República, pero además la OJMA verifica y chequea que estas declaraciones sean correctas. Esa función que tiene la OJMA actualmente no está consignada en el proyecto de ley de la Comisión de Constitución y pensamos que es indispensable que la nueva autoridad de control mantenga esta prerrogativa de analizar los ingresos, bienes y rentas de los magistrados. En el artículo 103b, así es, el literal G, que es disponer la creación y configuración de los órganos de investigación, de apoyo, de asesoría y de línea de la Autoridad Nacional de Control Judicial, que en el proyecto de ustedes es una atribución del jefe de la Autoridad Nacional, o sea, de la cabeza. Nosotros pensamos que no debe ser una atribución personal de él, sino del Consejo Directivo. En su proyecto hay un Consejo Directivo que está compuesto por el presidente o el jefe de esta unidad de control, 2 jueces supremos y dos abogados, uno de las universidades y otro de los colegios de abogados. Entonces creemos que es el Consejo Directivo quien debe disponer la creación y configuración de los órganos de investigación, de apoyo y de asesoría y de línea del órgano de control. Luego, el 103D se estaría agregando un párrafo final que diría: los miembros del Consejo Directivo no deben tener antecedentes penales, judiciales ni policiales, no deben haber sido destituidos de la función pública o privada por medida disciplinaria o falta grave, ni deben encontrarse suspendidos o inhabilitados para el ejercicio de la función pública, porque estos impedimentos no aparecen en el proyecto de esta comisión. De modo que sería necesario evitar que cualquiera de estas personas que tengan medidas disciplinarias o procesos penales o judiciales puedan acceder al órgano de control, porque si no se pone esto, no se va a poder evitar que una persona que tenga estas características pueda ingresar. Pero en el 113, en funciones del Consejo Directivo, se modifica el literal B, que dice en el proyecto de ustedes: elegir a los jueces contralores que integrarán la oficina central y las que dirigen las oficinas regionales. Nosotros pensamos que debe decirse elegir entre los jueces contralores a los que dirijan la oficina central y las oficinas regionales. No, porque quien nombra a los jueces contralores es la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, entre los jueces contralores se va a elegir quiénes van a presidir estos organismos. Porque con el texto tal como está, parecería que el Consejo Directivo va a nombrar jueces contralores. Luego, en el literal F, el texto de ustedes dice: es función del Consejo Directivo elegir a los jueces contralores. Es decir, podría interpretarse como que nombra a los jueces contralores, ¿no? Lo que nosotros proponemos que sería elegir entre los jueces contralores que son nombrados por la Junta Nacional de Justicia a los que van a dirigir, o sea, a los jefes de unidades. En el inciso F, dice el texto de ustedes: sesionar cada trimestre de manera ordinaria y extraordinariamente cada vez que lo disponga el jefe nacional.
nosotros consideramos que cada 3 meses es muy extenso el tiempo, entonces bimestralmente. En el inciso G, que se estaría agregando, sí, claro. El inciso G estaba, esta facultad de disponer la creación y configuración de los órganos de investigación, de apoyo y de asesoría, estaba en el proyecto de ustedes reservado para el jefe de la oficina de control. Nosotros, como se explicó antes, pensamos que no sería una facultad del jefe, sino del consejo directivo. El consejo directivo, quien cree estas oficinas, etcétera, etcétera. Bien, en el artículo 103F se agrega un párrafo que diría lo siguiente: la designación de los jueces de control debe recaer en jueces titulares y han de provenir de los niveles correspondientes a juez superior y juez especializado o mixto, cada uno en su respectivo nivel jerárquico, debiendo acreditar experiencia no menor de 10 años como juez titular. Creemos que el juez de control debe ser un juez con mucha experiencia, un juez recién nombrado que tenga muy poco tiempo en el cargo, no tiene experiencia suficiente para poder controlar a otros jueces y saber si otro juez resolvió bien, resolvió mal, o si se portó bien o se portó mal. De modo que para ser juez de control, nosotros pedimos que sean 10 años como titular. Luego también decimos que debe agregarse en este artículo 103 que el juez contralor que integra la Autoridad Nacional de Integridad y Control Judicial debe ser elegido por concurso público de méritos por la Junta Nacional de Justicia por un periodo de 7 años. Y su perfil y procedimiento de selección serán definidos por la Junta Nacional de Justicia en coordinación con el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial. Es decir, el reglamento de elección, etcétera, etcétera, lo hará la Junta Nacional de Justicia en coordinación con el Consejo Directivo. ¿Qué se ha criticado siempre en la OJMA? Que los jueces están por muy poco tiempo, ¿no? Que son designados a dedo, entonces que hay favoritismo, etcétera, etcétera. Y como son designados a dedo, pues deben favores, y además que como saben que a los 2 años o 3 años van a regresar a ser jueces jurisdiccionales, entonces no aplican sanciones por temor a que cuando regresen haya represalias. Así es. Entonces, esto se corrige cuando se dice que deben ser nombrados por la Junta Nacional de Justicia y por un periodo de 7 años, ¿no? Y que su perfil y procedimiento de selección deben ser definidos por la propia Junta Nacional de Justicia, pero siempre escuchando al Consejo Directivo de la Autoridad de Control. Porque la Junta Nacional de Justicia debe preguntar a la Autoridad de Control qué tipo de juez necesita usted, qué perfil necesita usted de juez. Entonces, de acuerdo a lo que le diga la Junta Nacional el Consejo Directivo de la Autoridad de Control, la Junta Nacional hará pues el concurso, verá los parámetros que pone el concurso y finalmente, como parte del concurso es ya una cuestión de orden subjetivo en la entrevista, ahí podrá escoger quiénes cumplen y quiénes no cumplen el perfil que le plantea la Junta Nacional de Control. También este mismo artículo se debe decir que los jueces de control, cualquiera sea su jerarquía, gozan de la garantía de inamovilidad en el cargo mientras dure el periodo porque fueron elegidos. Es decir, si uno es elegido juez de control de Lima, no puede ser removido a Tacna, a Arequipa, etcétera, etcétera. Los 7 años que es su nombramiento los hace en Lima, salvo que él acepte la remoción, ¿no? Si le proponen, quiere usted irse a Chiclayo, tierra del congresista Velázquez, ¿no? Y acepta irse a Chiclayo, bueno, pues no hay ningún problema. no hay ningún problema. Pero si no acepta, no puede ser removido contra su voluntad. Y finalmente, que culminado el periodo, sí, claro,
que culminado su periodo o su prórroga, los jueces de control cesan en sus funciones y no pueden retornar a su plaza de origen. Los jueces de control son nombrados por 7 años y pueden ser ratificados por 7 años más, es decir, 14 años pueden estar. Una vez que transcurren sus 14 años, ya no siguen en la carrera judicial, ¿no? Pueden concursar nuevamente. No, o sea, son 7 años, es el periodo normal. Si es un buen juez de control, ha demostrado eficiencia y demás, la Junta Nacional de Justicia puede ratificarlo por 7 años más. Bueno, esperemos que con las reformas de la nueva Junta Nacional de Justicia y demás ya no pasen las cosas que pasaban con el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, pues el asunto es que consideramos que después de cumplir su periodo de 14 años, o los 7 años si no es ratificado, ya no regresa a ser juez jurisdiccional, salvo que concurse nuevamente y gane una plaza, supongo que un nivel superior. Y finalmente una disposición complementaria final, ¿no?, que nosotros decimos que se encarga el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional de Control la reglamentación de la presente ley en el plazo de 60 días a partir de su aprobación. Eso sería prácticamente las modificaciones o sugerencias que hace el Poder Judicial, que en el fondo no desvirtúan en nada el sentido del proyecto de ustedes, simplemente son aclaraciones, precisiones que van a evitar problemas futuros. Bueno, es que el asunto es que si consideramos que no van a regresar ya a la carrera judicial, o sea, se jubilan o cesan, ningún juez se va a interesar por ir 4 o 5 años a la autoridad de control y después adiós. Entonces tiene que haber un incentivo, por lo menos, y bueno, le garantizamos que usted va a estar 7 años en el puesto, ¿no? Y si se porta bien, si trabaja bien, 7 años más, pero hasta ahí llega. Bueno, de repente podría reducirse a 6 o a 5 de repente, pero no menos que eso, 5 más 5. Porque si no, no va a haber interesados, ningún juez se va a interesar en postular. Sí. Agradecemos la exposición del doctor Lecaros. Le damos la bienvenida al congresista Miguel Ángel Torres y al congresista Marco Arana. Y al congresista Luis Galarreta. Doctor, nosotros acabamos de advertir, y bueno, abrimos con esto el debate, para quienes quieran formular preguntas, advertimos que la versión que usted ha presentado en esta presentación no se ajusta a la versión última que ha sido publicada el 29 de enero del 2019. Esta incorpora 2 cambios que son importantes. Uno es la duración en el cargo del jefe, que es de 5 años y ya se ha establecido que sea no prorrogable. De hecho, el debate todavía está abierto en tanto esto no sea aprobado. Y se había anulado ya al Consejo Directivo. Entonces, esta quizás es una oportunidad para retomar el debate en la perspectiva de poder aprobar un texto sustitutorio que sea el que mejor se adapte a una reforma que pueda ser sostenible en el tiempo y que además realmente sirva para mejorar la administración de justicia. Dicho esto, se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas o efectuar aportes. Congresista Mario Mantilla. Gracias, presidente. Bueno, siempre se ha cuestionado, como lo ha dicho el presidente, de que los órganos de control del Poder Judicial siempre no han sancionado, porque finalmente los jueces retornan a sus cargos de orígenes y ahí el famoso amiguismo, y esto ha generado muchísimos problemas en los justiciables que cuando interponen quejas, por lo general terminan en el archivo. En el inciso 3 del artículo 103A
que señala: a propuesta del jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y los consejos ejecutivos distritales designan a los jueces respectivos. Se requiere que sean titulares y provengan de los niveles correspondientes al juez supremo, superior o especializado mixto. Ahí yo, Presidente, me gustaría que en todo caso se precise que los que van a ser propuestos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para la designación de integrantes del órgano de control sea por concurso, ¿no? Sea por concurso. Precisarlo mejor para no dar la discrecionalidad, en este caso, al jefe. Y otro temita, Presidenta, que yo siempre he cuestionado, porque he visto en la práctica designaciones incorrectas de muchos jueces provisionales y jueces supernumerarios. En el inciso 24 del artículo 105 se indica, dice: supervisar que la designación de jueces supernumerarios se lleve a cabo por concurso público y conforme a las normas de la materia. O sea, solamente habla de jueces supernumerarios, pero existen innumerables jueces titulares que son designados a otras plazas, los jueces provisionales, ¿verdad? Inclusive del mismo nivel pasan a otro juzgado, por ejemplo, de repente para un juez antiterrorismo, qué sé yo. Esos casos también deberían ser por concurso, y que lo supervise el sistema el órgano de control, porque actualmente se deja a arbitrariedad de las salas superiores, o sea, de la sala plena superior o de la Corte Suprema o del Consejo Ejecutivo, y muchas veces se hacen designaciones a dedo, ¿ya? A dedo, sin considerar las capacidades y los currículos de los jueces que tienen de repente mejor capacidad y se quedan relegados. Entonces, ese tema yo también creo que debería ser supervisado por este órgano de control. Son dos observaciones que por ahora las expongo. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Estamos tomando nota, sin embargo, siempre siempre los aportes los agradecemos cuando los formulan también, además por escrito, a fin de poder incorporar con la mayor precisión posible los aportes de cada uno de ustedes. Congresista Alcorta después tiene la palabra, pero para hacer una precisión, el presidente del Poder Judicial. Sí, respecto a esta designación de los jueces a dedo para los cargos de la Sala Penal Nacional que era, la Sala Penal Nacional era un órgano que no era un órgano estable, era un órgano transitorio, y por tanto no podían nombrarse jueces titulares, tenía que ser traídos de otros distritos judiciales. El problema que tiene el Poder Judicial es que muchos jueces o casi ningún juez quiere venir a ese organismo. Cuando queremos nombrar a algún juez, designarlo para ese organismo, la Sala Penal Nacional, ¿no? Porque es más trabajo, mucho más complicado y con el mismo sueldo, ¿no? Son casos absolutamente mediáticos en que la prensa ataca al juez, etcétera, etcétera, y ganan exactamente lo mismo, mucho más tranquilos y felices están en su provincia o en la propia Lima viendo sus casos normales. Entonces, si vamos a convocar un concurso interno para que vayan a esas plazas de la Sala Penal Nacional, no va a haber postulantes, nadie quiere ir. Para nombrar al último juez que se ha traído, que es el señor Zúñiga Urday, me parece, ¿no? Se ha propuesto, antes de Zúñiga se le ha propuesto a 3, 4, 5 jueces, no. A Zúñiga prácticamente ha tenido que insistírsele para que acepte, porque tampoco quería. Entonces, ese es un problema traerlos así provisionalmente, porque saben pues que es por un tiempo, se exponen a los ataques de la prensa, etcétera, etcétera, a cambio de nada, no tienen ningún incentivo. Ahora que se ha creado la Corte Nacional, la Corte Penal Nacional, y ya es un distrito judicial con alcance nacional, ya son plazas fijas. Entonces, lo primero que se va a hacer apenas se instale la Junta Nacional de Justicia es pedirle que convoque a concurso todas las plazas de la Corte Penal Nacional. Y entonces ahí habrá jueces titulares nombrados por la Junta Nacional de Justicia.